Y estamos de vuelta con el programa Tiempo Reformado, un tiempo para ir creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que están recién conectándose y nos están escuchando ahora, estamos ya en nuestro segundo bloque, el cual es el tiempo donde nosotros aprendemos de la doctrina bíblica reformada. Y es un tiempo precioso. La semana pasada nosotros hemos hablado acerca del tema de que Jesús es Cristo. En el Antiguo Testamento nosotros hemos visto de que tiene mucha profecía, como también promesas acerca de la venida del Mesías, como también imágenes que están mostrando la imagen de Cristo. Y hemos visto que Jesús es el único que pudo cumplir con todas esas características, con todas esas profecías que el Antiguo Testamento estaba prediciendo. También hemos visto que ese mismo Mesías es el Hijo de Dios, el Dios viviente, quien tiene el mismo carácter de Dios también. Entonces, si Jesús es el Hijo del Dios viviente, nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo es que Él vino a este mundo en forma de hombre? A eso nosotros le llamamos y denominamos como la doctrina de la encarnación. Y sobre esta doctrina de la encarnación es lo que nosotros vamos a basarnos hoy día. Vamos a enfocarnos en este tema para poder explicar un poco acerca de esta doctrina. Así que no vayan a otro lugar, quédense conectados con nuestro programa Tiempo Reformado. En caso que no tuviéramos nosotros esta doctrina de la encarnación, la verdad es que para nosotros entender la doctrina de la salvación será muy difícil. Además de eso, si es que no hubiera una encarnación de Cristo, nosotros no podríamos alcanzar la salvación. Por eso es que hoy nosotros vamos a hablar sobre este tema. El primer punto que nosotros tenemos que tocar es ver el significado de la encarnación. La encarnación se refiere a que la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo, tomó la forma de hombre y vino a la tierra para vivir entre los hombres. El versículo clave para poder desplayarnos en este tema va a ser Juan 1:14. Juan 1:14 está diciendo así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vamos a pasar a detallar algunos puntos en base a este versículo. El primer punto que nosotros vamos a detallar es que el sujeto de la encarnación no fue el Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad, la que tomó la naturaleza humana. Cuando menciona que el verbo fue hecho carne, el verbo se refiere aquí a la segunda persona de la Trinidad, quien es el Hijo. Entonces, Juan 1:1 también nos está diciendo así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí también nuevamente está diciendo, ¿no? Ya empieza a decir de que el verbo se refiere al Hijo, ¿sí? Al estar en la eternidad con Dios, al haber estado en la eternidad con Dios, ya se refiere al Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, la encarnación se refiere a que la segunda persona de la Trinidad salió de Dios y tomó la forma de hombre para venir a la tierra. Entonces, decir que Dios tomó la forma de hombre quizás no es la mejor manera de expresar, sino lo más correcto es decir que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue la que se hizo carne y vino así a la tierra. Entonces, en la encarnación no solo trabajó la segunda persona de la Trinidad, no solamente era el Hijo, sino toda la Trinidad completa. Vamos a Romanos 8:3. Según este versículo, dice que el Padre Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y según Gálatas 4:4, está diciendo que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces ya estamos hablando de que fue el Dios Padre quien también estuvo obrando para que esta encarnación pueda realizarse. También en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, está hablando acerca de la función del Hijo. Dice que el Hijo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahora, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Él fue el que hizo que el Dios Hijo sea concebido en el vientre de la Virgen María.
De esta manera nosotros podemos ver que la participación de la Trinidad fue completa. O sea, cada persona de la Trinidad tuvo su respectiva función para la encarnación. Pero el que verdaderamente se encarnó es la segunda persona de la Trinidad. El Hijo es igual al Padre en su carácter, poder y gloria, pero dejó toda la gloria celestial. ¿Para qué? Para tomar la forma del siervo y ser hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo, al cual nosotros creemos, es Él justamente esa segunda persona de la Trinidad. El segundo punto que nosotros podemos detallar en el versículo de Juan 1:14 es que la encarnación no habla del cambio de la divinidad del Hijo. ¿Sí? Cuando se nos dice que el verbo se hizo carne, no quiere decir que el verbo dejó de ser lo que antes era. En cuanto a su ser esencial, el verbo fue exactamente el mismo antes y después, no hubo ningún cambio. La expresión fue hecho, en verdad, no significa que cambió en carne y que de esta manera alteró su esencia natural, sino nada más tomó aquel carácter particular que adquirió una forma adicional sin que en ninguna manera se cambiara su naturaleza original. Sigue siendo la segunda persona de la Trinidad y él sigue teniendo esa naturaleza divina sin ningún cambio alguno. El tercer factor que nosotros también podemos pensar en base a este versículo de Juan 1:14 es que la encarnación se refiere a que el Hijo vino de una forma perfecta humanamente. Cuando dice que el verbo fue hecho carne, la carne se refiere a la humanidad y se hizo un perfecto hombre con alma y cuerpo. El Hijo no solo tomó la forma externa del hombre, o sea, no fue solamente una apariencia, sino Él fue un hombre de sangre y carne, tal como nosotros lo somos. Por eso el autor de Hebreos, él está mencionando de esta manera. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ya el autor de Hebreos está mencionando no solamente la parte divina de Jesús, sino también la parte humana de Jesús, donde está declarando de que Jesús había sido hombre perfectamente, igual que nosotros. Si nosotros teníamos carne y sangre, Jesús también lo tuvo, ¿no? Si nosotros teníamos sentimientos, Jesús también lo tuvo. O sea, todo igual que el hombre, igualito que el hombre, Jesús también lo tuvo. Ahora, el tema que nosotros tenemos que saber esto es porque durante la historia de la iglesia, en los tiempos de la iglesia primitiva, habían algunos herejes también que decían que Jesús tenía solo la apariencia de hombre. En otras palabras, o sea, no lo reconocían como un hombre perfecto, solamente decían que tenía la apariencia. Pero el apóstol Juan, justamente por causa de estos herejes, tuvo que escribir en su carta. En esa carta tenía que también testificar de que no era cierto. Y él, en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, él habla acerca de cuál es la forma de poder conocer el Espíritu de Dios. O sea, ¿qué es lo que es el Espíritu de Dios? ¿Hacia dónde nos lleva el Espíritu de Dios? Y en estos versículos está diciendo así, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces nosotros ya sabemos a través de este versículo que está diciendo de que el Espíritu de Dios nos da a entender. Él es aquel que nos hace entender que Jesucristo vino en carne, vino como hombre perfectamente. Entonces, si es que nosotros negamos esta humanidad de Jesús, obviamente que nosotros simplemente vamos a estar negando a esta palabra que está diciendo, ya que claramente está diciendo de que la forma que nosotros podemos discernir si es el Espíritu de Dios o no, es si es que nosotros reconocemos esa humanidad de Dios o no. Porque si es que nosotros no lo reconocemos, simplemente decimos que viene como una apariencia, lo que nosotros estamos teniendo es un espíritu de anticristo. Por lo tanto, el Hijo encarnado, al mismo tiempo que sigue teniendo la divinidad, también debemos creer que Él tiene la humanidad perfectamente. Esta doctrina es muy difícil de comprender perfectamente para los hombres. Sin embargo,
Nosotros podemos ver de que de la iglesia primitiva hasta hoy día han aparecido tantas sectas, tantos herejes, que algunos niegan la divinidad de Jesús y otros niegan la humanidad de Jesús. Pero nosotros sabemos muy bien, desde la perspectiva bíblica, nosotros sabemos muy bien de que Jesús fue perfectamente Dios como también perfectamente hombre. Si nosotros empezamos a negar una de ambas, simplemente, no por el creer en una de ellas, sino tenemos que creer en ambas, que Él fue perfectamente Dios y perfectamente hombre. Si nosotros separamos estas dos cosas y nosotros solamente optamos por una de ellas, eso ya nos está diciendo que la enseñanza que nosotros hemos tenido es errónea y que nosotros estamos en una base errada. Entonces, acerca de esta parte de la divinidad y la humanidad de Jesús, vamos a tener un otro tiempo para poder detallar y profundizarnos un poco más. Ahora, vamos a pasar a ver un poco acerca de las evidencias bíblicas sobre la encarnación. La encarnación de Cristo no es una cosa casual, sino es un acontecimiento que ya se había predicho por Dios desde el Antiguo Testamento a través de varios profetas. Entonces, en la Biblia hay muchas evidencias acerca de la encarnación, pero solamente vamos a mencionar algunas de ellas para no pasar mucho tiempo aquí. Primero, nosotros podemos ver las profecías acerca de la encarnación en el Antiguo Testamento. Isaías es, digamos, quizás el mejor ejemplo de esa profecía. Isaías 7:14 dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya esta era una profecía acerca de Cristo. Y esta profecía ya estaba dando a conocer cuál era el nombre que se le iba a dar a este Dios encarnado, a este Hijo encarnado, ¿verdad? Y su nombre, siendo Emmanuel, nosotros sabemos muy bien de que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces el profeta Isaías profetizó que Cristo será concebido de una virgen y vendría al mundo humano. ¿Para qué? Para poder cumplir con el significado de su nombre, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, era necesario que naciera en el mundo humano de la manera humana para poder así permanecer entre los hombres y así poder cumplir con esta palabra, con el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, lo interesante es que en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23, también nosotros podemos ver de que está relatando cómo es que Dios cumplió con esta profecía. Dios tomó esta profecía de Isaías 7:14 y ahora lo está mostrando que ha hecho realidad en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. Entonces esta profecía se cumplió tal cual había sido escrito y había sido profetizado, que Cristo fue concebido de la Virgen María. Además, Isaías capítulo 9, versículo 6 también nos está diciendo así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía habla acerca de que el niño que habría de nacer, siendo Cristo el Hijo de Dios, él haría milagros como Dios, tendría la sabiduría, poder y amor de Dios para poder gobernar sobre los hombres, para poder llevar a los hombres a la salvación. Entonces, esta profecía también fue hecho real en la persona de Jesucristo. Nosotros no podemos negar este hecho porque el Nuevo Testamento ya está dando a conocer de que la profecía de Isaías ha sido hecha y realizada en la vida de Jesucristo. También nosotros podemos encontrar algunas evidencias de la encarnación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra nos enseña que Jesucristo es esencialmente Dios, pero no estimó ser igual a Dios, más bien despojándose de su gloria y privilegios, tomó la forma de siervo y se humilló hasta la muerte de cruz. Y esa humillación mostró su perfecta humildad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 también nos está diciendo así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado
en el Espíritu. Cuando dice que fue manifestado en carne, se refiere a la humanidad de Cristo. Y la expresión justificado en Espíritu revela que es por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que se manifestó el poder de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que Cristo ha hecho fue a través del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros sabemos de que entonces tenemos evidencia bíblica de que sabemos cuál es el significado de la encarnación, ahora tenemos que saber cómo es que Cristo fue encarnado, cuál fue el método de la encarnación, ¿no? Y obviamente que el método principal es que tenía que nacer de una virgen. Si vemos en Lucas capítulo 1, nosotros podemos ver que el ángel y María empiezan a hacer un diálogo, ¿no? Y el ángel le dice a María, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María, frente a esta tremenda palabra del ángel, ella le responde, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. En esta época, la verdad es que cuando las mujeres eran desposadas y de repente se les encontraba de que estaba embarazada y que daban a luz a un hijo sin haberse casado, las tomaban como adúlteras y las apedreaban y las mataban. O sea, no había nada más que eso. O sea, a pesar de ese peligro, ¿no? A pesar de toda esa situación, el ángel le dice a María y María está, digamos, aceptando, tratando de aceptar toda esta situación. Y el ángel sigue diciendo, cuando María no entendía qué estaba aconteciendo y cómo se podría darse eso si es que ella no estaba casada todavía, el ángel le dice así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Esto es lo que el ángel está diciendo a María. Entonces la concepción del Hijo de Dios en María es un hecho sobrenatural. Fue algo que fue totalmente hecho por el Espíritu Santo. No tuvo ninguna intervención del hombre porque fue perfectamente una obra que netamente Dios era el único que podía cumplir con esta obra. ¿Cómo puede ser posible de que una virgen dé a luz a un hijo? Es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios todopoderoso. Por lo tanto, la encarnación de Cristo es un milagro realizado por el poder de Dios. El hombre no tuvo participación alguna en esto, porque de haber tenido participación, el cuerpo de Cristo ya no iba a ser capaz de poder redimir el pecado de otros. Esto quiere decir de que cuando el hombre, siendo descendencia de Adán, hereda el pecado original y al heredar ese pecado original ya no puede redimir a otra persona porque ya es pecador, nace como pecador. Pero cuando nace de una virgen, de la mujer, como descendencia de la mujer, no del hombre, sin la participación del hombre, lo cual para nosotros es imposible hoy en día. Si no es el Espíritu Santo, no hay nadie que pueda cumplir con eso. Entonces, si eso no aconteciera, si es que no hubiera la encarnación del Hijo de Dios en forma de hombre, si no hubiera encarnado de esta manera de una virgen, él no iba a poder cumplir con la redención. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la doctrina de la encarnación es muy necesaria para poder lograr nuestra salvación. Génesis 3, Dios hace una declaración después de haber maldecido al diablo. Él dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se refería a que Cristo aplastaría la cabeza del diablo para librarnos de la esclavitud. Esta profecía se cumplió no siendo descendiente de Adán, sino que por el Espíritu Santo nació de la Virgen María, naciendo en un cuerpo sin pecado, muriendo, derramando su sangre en la cruz y resucitando así de entre los muertos. De esta manera, Cristo venció al diablo, él venció a la muerte, para que así pudiera traernos la salvación. Por lo tanto, esta es la manera como nosotros pudimos lograr la salvación al creer en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros hoy podemos ser libres de Satanás y del yugo del pecado por causa de Cristo Jesús, por causa de esa encarnación. Vamos a una pausa con una alabanza y luego regresamos con el pastor Rubén Cifuentes de la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios, que se encuentra en el distrito de San Martín de Porres. Y yo me despido de ustedes esperando poder encontrarnos nuevamente el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios los bendiga y que tengan una linda y bendecida noche. Hasta luego.